Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Llanos. Buenas tardes, buena tarde, Jordi. Hola, buenas tardes. Tenemos también a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la subida de tipos de la Reserva Federal. Finalmente ha subido 0,25 el tipo de intervención. Vamos a hablar también del mercado del petróleo, cómo va, se está recuperando el shale oil, estos petróleos no convencionales. El petróleo está sobre $50, algo más bajo el West Texas que el Brent, y también está influyendo pues que parece que la OPEP no está por recortar mucho más la producción. Hablaremos también algo, aunque aún se sabe poco, de las elecciones en Holanda. Ahora cuando escuchéis este programa, pues ya se sabrán los resultados, pero bueno, vamos a dar por lo menos una opinión política sobre el que este partido que tiene una ideología claramente fascista en muchos aspectos, pues tenga esta intención de voto tan grande, y posiblemente cuando escuchéis el programa pues ya se sepa que ha sido el partido que ha sido el más votado, aunque también casi con seguridad no va a gobernar. Y por último hablaremos de la situación en Cataluña, cómo prosigue a día de hoy pues ese proceso de intento de llegar a una independencia de Cataluña del resto del Estado español. Comenzamos con el tema de la subida de tipos. Y Jordi, ¿qué pretende la Reserva Federal? ¿Tú crees que simplemente es un tipo de respuesta automático a un bajo desempleo, por lo menos teórico, y a una inflación subyacente que está en el 2,3%, que no hay que buscar mucho más allá en esta subida de tipos? La Reserva Federal ya, si recordamos, durante ya el 2016, incluso ya a finales de 2015, ya estaba anunciando esa subida de tipos. Diversos problemas le han impedido llevar el calendario, al menos el calendario que tenían previsto en 2015 de subida de tipos, y han tenido que ir retrasándolo. Ahora parece que evidentemente el mercado laboral en Estados Unidos, medido en los... Ya sabemos que las estadísticas de desempleo es una de las cuestiones más debatibles y debatidas que pueden existir, ya que depende de lo que queramos medir, y de hecho los gobiernos, como en tantas estadísticas, a lo largo del tiempo han ido metiendo mano para ir maquillando de una u otra manera esas estadísticas. Sabemos que hay diferentes medidas, la U2, la U3, la U4, la U6, ¿no? Y si miramos realmente la calidad del empleo, el empleo a tiempo completo y las medidas de empleo, el empleo en Estados Unidos todavía no está en esos límites, aceptando que aproximadamente lo que ellos consideran un 4,4 aproximadamente sea la tasa natural de desempleo o de paro en Estados Unidos. Realmente la cuestión de la tasa natural y la célebre curva de intercambio entre inflación y empleo es una de las cosas más absurdas y, digamos, más denostadas que existen. La famosa Nairu esta que La famosa decís los Nairu, economistas, ¿no? efectivamente. Lo que pasa es que sigue siendo una herramienta que utilizan los bancos centrales, igual que utilizan los modelos de ESG, y utilizan otra serie de instrumentos que han sido denostados y criticados con muchísimo fundamento, pero que se continúan utilizando. Como decimos, hay una serie de medidas, incluso algunos índices compuestos que utiliza la propia Reserva Federal y que publican ellos, donde realmente no está dando una tasa, digamos, de desempleo. Si lo medimos en la U6, aproximadamente el cálculo que están haciendo ahora, la U6, que es la que tenemos en cuenta también a los desanimados, aquellos que están trabajando a tiempo parcial y que quisieran trabajar. Es decir, el desempleo estructural real en Estados Unidos se calcula que está alrededor del 10%. O sea, si esa tasa, lo que pasa es que la tasa que se mide, la tasa normalmente que se publica, es esta que está alrededor del 4,7, ha descendido ligeramente en los últimos meses. Y entonces la Reserva Federal, con una inflación controlada, porque digamos que el aumento de los precios del petróleo, y después hablaremos, no se espera que
que se mantengan, o al menos no es la previsión a corto plazo, y hablaremos de aquí el corto y el largo cuando hablemos de los precios del petróleo, con una inflación, sobre todo, como tú has dicho, subyacente, suficientemente controlada, pero digamos ya alrededor del objetivo del Banco Central, que todos los bancos centrales se sitúan alrededor del 2%, y con los típicos instrumentos como los índices de Taylor, que son los típicos que siguen utilizando, ya digo, denostados y absolutamente criticados, pero que siguen utilizando los bancos centrales, pues la respuesta es pues un aumento paulatino de precios. También para, en caso, y esto lo hemos comentado otras veces, en caso de tener problemas, tener un instrumento para poder bajar, ¿no? Y para poder reaccionar ante cualquier, porque ya con un tipo a cero no tienes, desde ese punto de vista no tienes posibilidad de reacción a través de tipos. Entonces tienes que recurrir a esas medidas que ellos llaman heterodoxas, tipo QE, a la cual Yellen ha dicho que no renuncia, es decir, que no ha renunciado totalmente a la compra de bonos. Es decir, va a utilizar, o al menos esto es lo que yo he leído, como la rueda de prensa se acaba de realizar, tampoco tenemos mucha más información. Solo digo que está dentro de la senda de lo previsible y que creo que a largo plazo ni existen tensiones inflacionarias porque una subida aislada del precio de la energía no es inflación en el sentido que la inflación es una espiral precios-salarios que no se va a dar en absoluto, sino en realidad son rentas monopolísticas que lo que hacen es absorber cantidades cada vez mayores de los ingresos, esas rentas que Michael Hudson denomina y que los economistas clásicos denominan rentas no ganadas. Esas rentas no ganadas lo que hacen es provocar evidentemente desigualdad, absorberlo del resto de la demanda, y la única manera de compensarlo es mediante un incremento de la deuda. Como siempre hemos dicho, no hemos solucionado en ningún caso los problemas subyacentes que había en el 2007 y 2008. Los hemos modificado, pero no los hemos solucionado. Y por lo tanto, esa subida de tipos desde el punto de vista del largo plazo no tiene mucho sentido. Es decir, yo ya lo dije en el 2015, que tardaron mucho y hubo varios aplazamientos de la subida de tipos. Y desde ese punto de vista y a largo plazo está diciendo que en el 2018 llegará al 2%, eso es lo que ha dicho Yellen en la rueda de prensa, pues me parecen tipos muy importantes, además el efecto que eso va a tener, y que después, bueno, si queréis, hablamos sobre los tipos de cambio, evidentemente sobre el tipo de cambio de dólar, la política que Trump quiere llevar a cabo respecto al déficit exterior de los Estados Unidos, y todo eso va a hacer ahí una compensación que yo otro día hablé de qué tiene más peso, ¿no? Si esas medidas, esas teóricas medidas, que ya veremos cómo son, de intentar bajar el déficit por cuenta corriente, y evidentemente en sentido contrario, los aumentos de tipo que no van a ser respondidos en principio ni por Japón ni por Europa, que van a llevar, la lógica indica, a una apreciación del dólar y por lo tanto a una dificultad en ese objetivo de reducción de la balanza por cuenta corriente que quiere Trump. Aquí hay muchas vías que se abren como siempre, pero que yo creo que al final esa subida de tipos, además, los efectos que va a tener sobre el endeudamiento en dólares va a ser bastante importante. Evidentemente va a haber un influjo de dólares hacia Estados Unidos, como he dicho, y va a subir el dólar, o eso es lo previsible. Pues bueno, aquí va a ser bastante interesante como qué va a hacer Donald Trump al respecto, ¿no? Y ya sabemos que en principio ha dicho que mantendría a Yellen los 2 años que le quedan, pero veremos, porque si hay algo que caracteriza a Donald Trump es su imprevisibilidad. José Luis, ¿tú crees que esto puede ser una subida de tipos en falso, parecida a la que hizo Trichet en el año 2011? ¿Crees que el tema finalmente es que se está recuperando la normalidad económica y los tipos tienden a valores más normales a lo que habíamos visto antes de la crisis? Yo creo, creo que fundamentalmente es una pausa en la tormenta, es decir, que al fin y al cabo los problemas fundamentales no están resueltos y que los problemas de base siguen siendo los mismos. Al fin y al cabo, lo ha explicado muy bien Jordi, la espiral precios-salarios que sustentaría este tipo de política económica no se va a producir, no se va a producir porque las dinámicas de flexibilización del trabajo y las dinámicas de ultraexplotación de la fuerza laboral no van a ser cambiadas.
Entonces, lo que hay es un reparto de rentas monopolísticas por parte de distintos actores, fundamentalmente especulativos. Hemos de tener presente que respecto a esto, Donald Trump no ha hecho ningún tipo de medida correctora. Al fin y al cabo, lo que ha hecho es establecer o plantear una serie de medidas que implicaban, en primer lugar, quitar los exiguos, muy exiguos límites que había puesto Obama a la economía financiera y por el otro lado establecer esa propuesta de hacer una dinámica en la que se va a eliminar dos regulaciones por cada regulación que se ponga en marcha, es decir, un proceso de regulación cada vez más acelerado de la economía. Lo que queda claro es que efectivamente va a haber un proceso en el que nos vamos a encontrar una disonancia entre lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo que se está haciendo en Europa. Al fin y al cabo, la QE se hizo en primer lugar en Estados Unidos, se está haciendo en estos momentos en Europa y eso implica que estas medidas de subida de tipos se pueden hacer en Estados Unidos y no en Europa y por lo tanto va a haber un influjo también de capitales hacia Estados Unidos para obtener mayores ganancias en base a ese tipo de interés ampliado. Yo creo que eso también puede representar unas mayores tensiones en el mercado financiero globales y que al fin y al cabo, pues, o sea, funciona también como un cuello de botella para esa dinámica que explicaba Jordi también muy bien respecto a la posibilidad de recuperar o de frenar el déficit por cuenta corriente mediante medidas incluso proteccionistas. Yo creo que todo eso va va a ser una pausa, no va a ser una solución de fundamental, una solución de fondo, y no representa realmente el hecho de que haya un aumento en la salud fundamental de la economía global, sino que representa simplemente que en las grandes sacudidas que estamos viviendo, pues tienen momentos de tensión, tienen momentos de máxima agresividad y tienen momentos también de pausa y de ligera recuperación. No sé si queréis añadir algo más sobre esto, Jordi, o si no, ya pasamos al siguiente tema, que es el del mercado del petróleo. Bueno, la única cuestión que aquí parece que se está empezando a asomar un poco es el cierto repunte que habrá que ver de la prima de riesgo española y de los tipos que están empezando a escalar, ¿no? Bueno, En España, que están viendo. 143 Bueno, estaba hoy la todavía prima de no, riesgo. sí, Todavía es bueno, baja, para lo todavía es que... baja, sí, no, quiero decir que bueno, que habrá que estar atentos, ¿no? Que lo hemos comentado, saltos target 2, todo esto es muy difícil las dinámicas, ¿no? Pero que en los próximos meses yo creo que vamos a tener alguna sorpresa por algún lado, ¿no? Y bueno, tema Grecia de nuevo, y las elecciones que se van a ir sucediendo nos van a dar bastantes inputs diferentes, ¿no? Y diferentes dinámicas que vamos a ver dónde nos llevan. Habrá que estar atentos. Pues, Jordi, ¿cómo ves el mercado de petróleo? Entonces, ¿qué te parece tanto a corto plazo como a medio plazo? Hemos tenido noticias diversas, esas noticias del incremento de la producción del shale oil en Estados Unidos, noticias de dificultades en el seno de la OPEC por controlar la producción, noticias también con ese informe de la Agencia Internacional de la Energía en que nos decían que va a haber graves problemas por la falta de inversión en exploración y en perforación. Estamos muy por debajo de lo que sería necesario para mantener a largo plazo la producción de petróleo, a largo y a medio, incluso hablan ellos, que hablan de graves problemas de aquí a 3 años. ¿Cómo ves ahora mismo el mercado del petróleo, que sabemos que es uno de los puntos clave por la influencia tan grande que tiene sobre los precios, sobre el propio desempeño de las economías de los países dependientes del petróleo? Adelante, que son casi todos, por Casi cierto. todos. Y especialmente nosotros, ¿no? Sí. Especialmente nosotros. Bueno, el repunte del nivel de precios, que no es inflacionario, como he dicho, porque no hay ninguna espiral de precios salarios debido al precio de la energía, bueno, tiene su origen, ¿no? En ese acuerdo de difícil ajuste, ¿no? Por parte de la OPEP, que se alcanzó a finales del año 2016. El recorrido del acuerdo fue tal vez menor del esperado, es decir, seguramente estaban intentando obtener precios claramente por encima de los $60. Los precios se estabilizaron alrededor de $55. Estoy hablando del Brent, el Texas 52, 53, ¿no? Y el ligero Arabia, pues seguramente, ahora no recuerdo, pero estaría sobre los 50, los $49 por barril. Sin embargo, ese efecto, y debido también a las características propias del tight oil que algunas veces hemos comentado, es decir, es un petróleo
que a diferencia de los petróleos convencionales, tiene un periodo de maduración inferior, pero los costes hundidos, es decir, aquellos costes que se realizaron anteriormente, que son sobre todo los costes de leasing, es decir, el arrendamiento de tierras durante un periodo determinado para producir ese petróleo, que son costes importantes, ya se habían producido con anterioridad. Entonces, cualquier aumento de precios lo que provoca es que, aunque a largo plazo los costes sean mayores, a corto para lo que sería la producción, los variables que tenemos que cubrir, ese petróleo es entre comillas rentable, es decir, sale a cuenta. Por lo tanto, ya se ha producido en los últimos meses un repunte de unos 300.000 barriles. No es una cantidad muy importante, pero sí que está previsto. Incluso hay algunas grandes empresas que se habían retirado del mercado del tight oil que están comenzando a entrar de nuevo, ¿no? Aparte de... y eso no tiene que ver con la inversión a largo plazo de la que está hablando, y que es cierto, pero son cosas diferentes. Es decir, el tight oil, por su manera de explotación, etcétera, y porque ya hay muchos costes hundidos que se hicieron en el boom del 2010 al 2014, en esos arrendamientos de tierras que eran necesarios y que de alguna manera hay que cubrir porque se pagaron por ellos, pues enseguida, a partir de esos $50, va a empezar a aportar mayor cantidad de ese crudo que, como siempre decimos, no aporta una gran energía, pero sí aporta volumen, que es lo único que parece que nos guía en este momento. Porque, y volvemos a repetir, volumen no es una manera de medir la energía, o es una manera tan tosca que parecería que sería completamente inadecuada. Habría que medirlo pues en unidades de energía. Y sin embargo, seguimos hablando de volúmenes porque es una manera de enmascarar los problemas. Ciertamente, a largo plazo, y porque las inversiones tienen un largo periodo de maduración, sobre todo en pozos convencionales, y ya no digamos en pozos de aguas profundas o ultra profundas, etcétera, que no se han iniciado o que algunos se iniciaron y que van a empezar a dar sus frutos a largo término, pues esa escasez de la inversión necesaria, yo creo que se va a diferir bastante en el tiempo. Es decir, que no vamos a ver en el 2017 y seguramente en gran parte del 2018, y ya lo veremos, grandes repuntes de precio, excepto que sean acuerdos de cártel, es decir, que en los que no creo mucho debido a la falta de control que ya tiene la OPEP. Pero una cosa es que yo acuerde restringir artificialmente y otra cosa es que realmente la cantidad de petróleo, y además es que interesa, es decir, a todo el mundo que está agotando el petróleo, poner la mayor parte de petróleo ahora que lo puede vender antes de que se produzca lo que siempre se conoce como porque si el precio del petróleo remonta mucho, lo que vamos a tener rápidamente va a ser una gran crisis económica, es decir, por razones, digamos, de costes, un petróleo que realmente sería rentable para ese tipo de inversiones a largo plazo, tiene que estar claramente por encima de $100. Entonces, un petróleo por encima de $100 tiene unos costes sobre las economías que son dependientes, como la nuestra, que son absolutamente brutales. Y además, imagínate que el precio subiera en un ambiente de un dólar fuerte, pues eso aún sería mucho más perjudicial. Por lo tanto, de cara a nosotros y a mantener esa endémica, aunque todo el mundo dice, y la OCDE acaba de decir, que potente recuperación en España, pero que es absolutamente paupérrima recuperación, porque no estamos ni siquiera en los niveles que estábamos en 2007 y 2008. Bueno, pues para mantener eso necesitamos unos precios del petróleo, como siempre, y porque somos absolutamente dependientes y lo vamos a seguir siendo, a pesar de todas las narrativas que se utilizan ahora del pic de demanda de petróleo, pues un precio razonable, sobre todo, y como vuelvo a decir, hay que tener dos factores. Nosotros compramos el precio en dólares, por lo tanto, hay que tener el factor precio dólares y cambio euro-dólar, que ahora con la subida que hemos comentado antes va a empeorar esa situación. Por lo tanto, yo veo el precio del petróleo, al menos durante el 2017, bajando hacia los 40 o $45 seguramente, y después en 2018 va a llegar esa crisis de inversión de golpe. Yo lo dudo mucho, es decir, esos periodos se pueden seguir inyectando gas, lo que sí que va a haber
y eso es cierto, y es lo que no se puede medir en términos de volumen y en términos monetarios, es un deterioro evidente de la energía neta aportada, pero eso ya es un tema diferente. Bueno, yo sí que debo decir que para mí estoy de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, he reproducido los cálculos, a mí me sale que hay una subinversión tremenda ahora mismo en el mundo del petróleo. La industria del petróleo debería estar invirtiendo pues, aproximadamente un 50-55% más de lo que está invirtiendo para que se pudieran cubrir los campos que están declinando, los campos de petróleo que están declinando, y que eso no se va a normalizar en el 2017 y que por lo tanto vamos a tener un auténtico problema, porque esto no es abrir una espita y de repente empieza a salir el petróleo, ni mucho menos, sino que hay No, un pero tiempo y cuando llegue el momento habrá un problema de verdad durante un par de años, ¿eh? el problema es ese momento, y ese momento cuando llegue va a provocar una gran crisis. Es decir, es que un petróleo, cuando llegue esa crisis, una punta determinada en un momento determinado no es el promedio. Es decir, como Ya, ya he ya, dicho otras pero veces, el petróleo va a tender a valer mucho menos. Es decir, ese es el problema. O sea, no va a tender a claro, valer pero que más. el problema está en que te puede provocar una auténtica crisis. O sea, si los bancos centrales reaccionan mal en ese momento, con una economía que parece una economía mundial que parece que se va recuperando, Asia apunta a que se está recuperando ya de la crisis que ha tenido, la mayor parte de los emergentes también. En una economía mundial que va a estar bastante activa en ese momento, una subida de los precios del petróleo pues puede desembocar en picos de subidas de precios importantes a nivel mundial y que haga que los bancos centrales en un momento dado reaccionen de mala manera, ¿eh? Mm. Con Sí, sí. lo cual puede provocar un problemón en el sistema financiero, ¿eh? No lo descartemos. No, no, en absoluto. Sí, José Luis, adelante. Sí, yo también creo que el precio del petróleo va a ir bajando paulatinamente durante este año y probablemente en ese entorno de los $40 por barril. Al fin y al cabo, lo que tenemos es una situación en la que existe una gran masa de inventarios que se han producido en el último año. Desde septiembre-octubre del último año hasta las primeras semanas de 2017 ha aumentado la producción tanto en los países de la OPEP como en los países que no son de la OPEP. Incluso Rusia ha batido uno de sus récords a nivel de su historia postsoviética, o sea, un récord de extracción, ¿no? Y yo creo que todo esto es representativo de que, al fin y al cabo, lo que vamos a encontrar es una situación en la que, pese a los intentos de la OPEP por tratar de recuperar el mercado y por tratar de aumentar el precio, va a ser muy difícil que realmente lo consiga, porque al fin y al cabo encontramos las dos fuerzas fundamentales del mercado petrolero que limitan muy mucho ese tipo de esfuerzos. En primer lugar, la demanda. Estamos hablando de la demanda petrolífera como si se fuera a producir de una manera masiva en los próximos tiempos y, sin embargo, hay informes que indican, un informe de la China National Petroleum Company, la CNPC, habla de que China, por ejemplo, la demanda previsible para el año próximo, para este año 2017, es de 7,92 millones de barriles, cuando en el año 2016 fue de 7,5. Significa un aumento, es cierto, pero también es cierto que ese aumento implica una ralentización con respecto al aumento que se produjo en el año 2016, que fue de más de un 13%. Y lo mismo sucede con la India. Es decir, la India, al parecer, en relación con el tema de la monetización de la economía y con una serie de medidas que ha tomado el nuevo presidente Modi en relación con el tema de la contaminación por la utilización de petróleo, implica también una limitación del aumento, no tanto una disminución, pero sí desde luego una limitación del aumento en términos porcentuales de la demanda de petróleo. Y estos son elementos fundamentales en el mercado mismo del mercado petrolífero. Al fin y al cabo son dos países emergentes con una gran potencia económica y que representan una gran base en relación al mercado petrolífero. Y lo mismo que sucede con respecto a la demanda, pues, sucede también con respecto a la oferta. En primer lugar, tenemos los intentos que han sido fuertes de la OPEP de controlar la producción de tal manera que se produjera esa subida de precios. Al parecer, el problema no ha sido tanto el conseguir limitar la producción por parte de los países de la OPEP. Según parece, se ha limitado la producción, se ha cumplido el acuerdo en un 98%. Lo que pasa es que ese acuerdo se ha cumplido de una manera desequilibrada, en el sentido de que Arabia Saudita lo ha cumplido en un 135%, es decir, ha recortado mucho más la producción en relación a lo que implicaba el propio acuerdo, mientras otros países externos al acuerdo como Rusia apenas lo han cumplido de una manera muy limitada. Según parece, Rusia solo ha recortado el 37% de la producción de lo que se esperaba que tenía que recortar
en virtud del acuerdo al que había llegado con los países de la OPEP. Y por el otro lado, lo que sí parece tremendamente claro es que este intento de levantar los precios del petróleo lo que ha provocado es que los campos de shale oil, tanto en Estados Unidos, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, vuelvan a ser rentables o tengan expectativas de volver a ser rentables. Y eso se demuestra precisamente por el hecho de que prácticamente la gran mayoría de las empresas dedicadas a la extracción de petróleo no convencional están planteándose hacer nuevas inversiones y ponerse a producir a toda máquina en este año 2017. Yo creo que eso es representativo y que es representativo de que al final el esfuerzo denodado que está haciendo la OPEP por levantar el precio se enfrenta con ese límite que implica tanto la situación económica internacional y sobre todo la situación de los emergentes y que implica también el hecho de que el shale oil pueda volver a ser en un momento determinado rentable en el marco de un mercado en el que se recuperan los precios. Todo eso va a volver a empujar el precio del petróleo hacia abajo y probablemente se cumplirá el vaticinio que ha hecho Jordi de que se llega a los $40 por barril. Sí, mucho ojo que el tema de la demanda yo la veo fuerte, a pesar de lo que has dicho de India y de China. Sin embargo, como en el mundo más rico está remontando la demanda, en Estados Unidos, en Europa también los emergentes están recuperándose casi todos ellos con fuerza, pues no importa tanto el que estén más débiles las economías China e India. Por hacernos una idea, en el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, tenemos que la demanda subió en el cuarto trimestre del 15, entre el cuarto trimestre del 15 y el cuarto trimestre del 16, desde 95,7 millones de barriles, estamos hablando, por supuesto, de datos de la Agencia Internacional de la Energía, hasta 97,9, es decir, 2,2 millones de barriles día. A mí me parece un incremento más que notable, ¿eh? Sí que la propia Agencia Internacional de la Energía ha dado como cifra media de incremento en 2016 1,6 millones de barriles día, que es también un incremento importante, y prevé que en el 2017 se va a quedar en 1,4 precisamente por lo que has dicho, José Luis. O sea, pero que vamos, que sigue siendo un incremento fuerte, ¿eh? No estamos hablando ni mucho menos de una demanda estancada. O sea que las fuerzas de la oferta y de la demanda para mí están jugando claramente a que a medio plazo va a haber un pico de precios, ¿sí? Pero como también estoy de acuerdo con Jordi en que esto no va a ser ni este año ni probablemente el que viene tampoco, ¿eh? Aunque el año que viene sí que preveo que vayan subiendo paulatinamente los precios. En fin, no sé si queréis comentar nada más sobre esto, si no pasamos al tema de Holanda. El tema de Holanda, tenemos que el partido este de extrema derecha, el de Wilders, está, está primero en las encuestas a estas horas cuando estamos grabando. Todavía no tenemos ni siquiera encuestas a pie de urna, que yo sepa, y por lo tanto solo sabemos que probablemente hay un cambio de tendencia en Holanda a que mucha gente pues se inclina por votar a este partido. La situación, el peligro no es tanto que vayan a gobernar, que no parece que vayan a gobernar, parece sumamente improbable, como que esto empiece a ser pues un ejemplo cada vez peor para el resto de pueblos del continente después de ese segundo puesto del partido de extrema derecha en Austria. Tenemos también a Le Pen en Francia, que no parece que tenga muchas posibilidades de ganar en la segunda vuelta, pero que también va a sacar unos resultados pues tremendos en número de votos, en fin. ¿Cómo veis la situación de este ascenso de la extrema derecha en Europa? Jordi, adelante. Bueno, ahora estoy viendo que hay encuestas que le dan entre el 16 y el 24% de los votos. Uy, qué abanico más grande. Un abanico muy, muy grande, con lo cual no dice que su mejor resultado fue el 15 y que en todo caso mejoraría. Hoy yo oía por la radio un politólogo holandés que decía que los periodistas extranjeros estaban dando demasiado protagonismo a Wilders porque realmente la gente no se identificaba tanto con sus ideas como un voto de protesta. Pero bueno, yo encuentro eso un argumento vacío, ¿no? Porque si realmente le votan a él, por mucho que sus ideas no coincidan, le han depositado su voto y por lo tanto están votando a sus ideas. Y el voto de protesta sirve precisamente para implementar las ideas de Wilders.
o serviría. Como tú dices, es muy poco probable que pueda gobernar, ya que todos los partidos, al menos en sus declaraciones previas, han dicho que no están dispuestos a gobernar con Wilders. Bueno, lo que hay que ver aquí es un poco las tendencias, ¿no? Y la tendencia, sobre todo de cara a las elecciones francesas, ¿no? Y a Marine Le Pen y todos los follones que está habiendo con el resto de candidatos. O al menos yo, para mí, porque Holanda, siendo un país muy trascendente, es la quinta economía de la zona euro, es un país con un muy parecido en ese sentido, al menos desde el punto de vista de las balanzas comerciales y su competitividad a Alemania, un país rico y por lo tanto un contribuyente neto, pero claro, no es Francia, ¿no? No tiene la importancia. Sin embargo, una victoria, aunque sea que no le permita gobernar de The Builders, tiene su peso. Y como he dicho, a mí las elecciones que más me interesan por su trascendencia son las francesas. Y ese voto de protesta, sea el que sea, aunque la gente no esté totalmente de acuerdo, igual que puede ser con Trump, sí que tiene unas consecuencias o puede tener unas consecuencias muy claras. La idea de que no vamos a pactar con The Builders o, bueno, pues eso, yo no conozco mucho, bueno, no conozco, conozco muy poco la política holandesa, pero bueno, en general me permito siempre ser un poco escéptico ante esas afirmaciones tan rotundas, ¿no? Aquí el primer ministro liberal, apoyado por los socialdemócratas, hay que recordar que el jefe del Eurogrupo es un socialdemócrata, aunque pudiera parecer, Dieselblad es un socialdemócrata, aunque evidentemente como un buen socialdemócrata es un neoliberal, ¿no? Pero bueno, en contra de lo que la gente pueda percibir, ¿no? No es un partido evidentemente de izquierdas, aunque se presentan como partidos de izquierdas. Bueno, pues eso parece que ese bloque, vamos a ver si se mantiene y si va a mantener o necesita otros apoyos y esos apoyos les obligan a inclinarse hacia la izquierda, porque también uno de los partidos que habían, bueno, pues el Partido Verde era otro de los partidos que presumiblemente tenía algunas posibilidades de subir. Pero bueno, hasta que no tengamos resultados, yo creo que no podemos jugar. Ahora, una victoria, aunque sea en votos de The Builder, yo creo que tiene su importancia y es el enésimo aviso a la estructura europea, ¿no? A la estructura neoliberal conservadora, ¿no? Esa estructura, esa burocracia europea que cada vez ve más alarmada como la gente no vota lo que tiene que votar, ¿no? Es decir, como ya la gente se equivoca al votar, ¿no? Entonces, como se equivoca al votar y no votan lo que mandan los cánones, pues cada vez se siente más preocupada y a poder ser, como si pasa como en el caso de Grecia, pues les quitan todos los poderes, les imponen y les dicen, bueno, vosotros ya no vais a hacer nada y ya vamos a ser nosotros desde aquí, sin ningún tipo de control democrático, los que os gobernemos, os destinemos vuestros impuestos, vuestros activos, todos son nuestros, ¿no? A partir de ahora. Claro, eso con Holanda no se puede hacer, o con bueno, no se puede hacer. En principio, no se puede hacer. Y por lo tanto, lo que pase en Holanda con el partido mmm, aunque no vaya a gobernar, como hemos dicho, pues tiene su relevancia. Si gana The Builders, un nuevo aviso, ¿no? Uno más. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues ya veremos el alud de artículos en los medios de comunicación, ¿no? Más relevantes sobre los peligros del populismo, y una nueva ronda y la gente continuará ignorándolos y se sorprenderán con lo razonables y los sabios que somos, cómo es que nos ignoran. Pues bueno, pues tal vez deberían empezar a preguntarse por qué se producen estos fenómenos y que no son neutros. Y no es que sea solo un voto de protesta que después va a volver otra vez al redil cuando vean la luz, ¿no? Y vean que ese populismo, sino es algo que yo creo que, por desgracia para ellos, y a lo mejor para todos, pero bueno, si lo podemos encauzar hacia algo más positivo, que dudo, puede ser, es algo que ha venido, por desgracia, a quedarse, porque las políticas que implementa ese neoliberalismo es a lo que conducen y en contra de lo que la mayoría
pretenden, ¿no? O sea, siempre ahí el soplar sorber que no lleva a ninguna parte. Podían conducir a la revolución, ¿no, José Luis? En lugar de conducir a votar a la extrema derecha, pero estas ideologías tienen un atractivo innegable. Eso también hay que reconocerlo, por lo menos para mucha gente, no, y no solo para gente inculta. Hay casos de gente cultísima, de grandes pensadores que han sentido una fascinación irrefrenable por estas ideologías. Y hay que pensar también, además, en los pecados de la izquierda, no ofrecer una alternativa pues a todas estas gentes que están siendo atacadas de una forma brutal por las políticas neoliberales. Sí, yo al fin y al cabo creo que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Jordi, salvo en una cosa. Yo no creo que la burocracia de Bruselas o los oligarcas que dominan el continente, al fin y al cabo, estén realmente preocupados por la emergencia de este populismo de derecha o de esta ultraderecha cada vez más desembocada. Yo creo que al fin y al cabo, pues bueno, pueden preocuparse por el hecho de tener que dejar sus sillones a otros políticos de otros partidos distintos, pero son perfectamente capaces de entenderse con ellos, como lo están haciendo al fin y al cabo con el presidente Orbán de Hungría o con el presidente de Polonia. Yo creo que ahí no se ha producido ningún tipo de entrada a mano militar como la que se produjo en Grecia para tomar el control de la política económica del país o de la política de derechos civiles. Y sin embargo, pues hay una especie de condenas que son una especie de actuación de cara a la galería que no se corresponde con unas dinámicas reales de enfrentamiento de la situación, exactamente igual como se ha hecho con Erdogan en Turquía. Es decir, al fin y al cabo, tienen muy claro que los burócratas de Bruselas quién les soluciona el problema, fundamentalmente el problema de la inmigración, y que lo pueden hacer sin mancharse ellos las manos y consiguen que lo haga alguien como Erdogan o que lo haga alguien como Víctor Orbán. Y en este sentido, yo creo que no existe esa gran quiebra que es mucho más actuada, mucho más un asunto de dramatización que un asunto real entre la oligarquía de Bruselas y los partidos del populismo de derechas o de la ultraderecha. Yo creo que corresponden a intereses que al fin y al cabo se entrelazan bastante bien. Entonces, al fin y al cabo, lo que es curioso de Holanda es que es un país donde existen listas abiertas, donde al mismo tiempo hay un voto de circunscripción única y donde hay una fragmentación tremenda de votos. Es un sistema totalmente proporcional y eso hace que emerjan todo tipo de partidos y, por lo tanto, el hecho de que un partido en un momento determinado gane las elecciones, las pueda ganar incluso con un 15, con un 16, con un 20% de los votos, no implica que realmente pueda formar gobierno. Lo que sí creo, y en esto a lo mejor estoy de acuerdo con Jordi, es que al fin y al cabo lo que vamos a ver en los próximos años es la emergencia de situaciones que se corresponden también con la emergencia del fascismo de los años 20 y 30, en las que aquellos que juraban y perjuraban sobre la Biblia, sobre las constituciones democráticas y liberales de sus países que nunca pactarían con el fascismo, pues al fin y al cabo acabarán haciéndolo. Acabarán haciéndolo de una manera u otra o acabarán abriendo el camino a que eso se haga, porque al fin y al cabo el fascismo lo que hace es les hace el trabajo sucio en cierta manera y lo hace planteando una serie de alternativas que efectivamente representan una alternativa muy atrayente para determinadas gentes y lo ha sido incluso para gentes de la categoría intelectual de un Martin Heidegger o de un Ferdinand Celin, ¿no? Al fin y al cabo es una alternativa que plantea una solución vitalista, una solución nacional y sobre todo una solución que implica la vuelta a la autoridad y por lo tanto la vuelta a una especie de normalidad expostasiada que es la normalidad del capital, pero al mismo tiempo también es una normalidad en la que todos se pueden reconocer porque están obligados a reconocerse y implica por lo tanto la renuncia a esa situación que siempre es absolutamente inestable y que siempre es absolutamente peligrosa, que es la situación de poder elegir por uno mismo. Y yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El problema fundamental, yo creo que en Europa en estos momentos no es tanto la extrema derecha o no es tanto los burócratas de Bruselas, sino la izquierda. El problema fundamental lo tiene la izquierda. El problema es que la izquierda no existe o no es capaz de generar un proceso de autoconstrucción lo suficientemente potente para empezar a intervenir en la situación con sus propias fuerzas. Y no lo es porque sigue hipotecada en las marismas y en el fango de la socialdemocracia. Incluso cuando se plantea un populismo de izquierdas, como lo plantea en su momento Syriza, como lo plantea en España Podemos, lo sigue haciendo desde el marco general de comprensión de la situación y desde el marco general de actuación política que
representa y ha representado históricamente la socialdemocracia. Yo creo que ha llegado ya el momento de romper y de cortar con ese imaginario socialdemócrata del cambio evolutivo y del cambio que se produce de una manera incruenta, de una manera sin conflictos y de una manera absolutamente basada en el pacto entre clases, para empezar a hablar de una manera nueva, de una manera nueva que recupera las tradiciones anteriores de una izquierda revolucionaria, de una izquierda que plantee el cambio radical de la situación sobre la base del empoderamiento de la mayoría de la población, que sigue siendo la mayoría de la población trabajadora. No sé si querrás comentar algo más sobre esto, Jordi, antes de pasar al tema de Cataluña. Decir que estoy de acuerdo con José Luis sobre el tema de la izquierda me parece, yo creo que nos estamos volviendo pesados, ¿no? El tema de Podemos, Syriza, la compra del ideario neoliberal por parte, ahora estamos viendo otra vez el PSOE, ¿no? Y realmente no salimos de esa, ahora que vamos a hablar de Cataluña seguramente, eso que utilizan tal, la rueda esta del hámster, pues parece que estar en la rueda como los hámsters ocurre en muchos aspectos, ¿no? De la política. Pues, Jordi, coméntanos cómo está la cosa en Cataluña, ponnos al día. Bueno, aquí, bueno, realmente el juicio de Mas y de sus compañeras, digamos, en la convocatoria, aquella famosa convocatoria de la consulta, ¿no? Y la declaración por parte del tribunal de su inhabilitación. Bueno, pues aquí cada uno sigue su dinámica. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista en Cataluña, aquí yo creo que la mayor parte de gente está convencida que el referéndum se va a convocar y no se va a celebrar. Es decir, ya cada una de las partes tiene claro cuál es su papel. Más que un choque de trenes, estamos dentro de un cierto teatro. Pero evidentemente se van a aprovechar las dinámicas. Aquí, en el independentismo catalán, que ha ido creciendo muchísimo durante los últimos 10 años, el problema es que hay mucha gente, yo creo que con bastante razón, que lo que considera no es tanto, hay un independentismo, digamos, más cultural, digamos, un independentismo mucho más tradicional. Pero aquel último independentismo que se ha unido, el marginal, el que realmente provoca el cambio en la balanza o el que lo puede provocar el cambio en la balanza de aquellos que quieren la independencia en contra de los que no la quieren, es el problema de la irreformabilidad de España. Es decir, gran parte de la gente que se ha convertido en independentista lo que reconoce es que España, por su composición demográfica, por el tipo de votantes, etcétera, es completamente irreformable. Es decir, va a estar siempre en poder de un pacto entre PP y PSOE y que eso no lleva a ningún callejón, a un callejón sin salida y que no se puede reformar. Yo, en cierta manera, estoy de acuerdo con esa visión. El problema es la segunda parte, o sea, cuál es la propuesta por parte del motor que son Junts per Sí, porque la propuesta de Junts per Sí, mmm, que lideran muchos economistas desde el punto de vista, es también completamente neoliberal. La sentencia, además, yo creo que no ha tenido tanto impacto, es decir, ha tenido el impacto de cada uno reafirmarse en lo que ha estado diciendo y sobre todo desde el punto de vista del gobierno catalán, que ellos van a continuar con el tema de la ley de desconexión, que la ley de desconexión en sí mismo, desde el punto de vista jurídico, es la proclamación de la independencia. O sea, tú no te puedes o sea, no puedes, si no puedes celebrar el referéndum y tienes que desconectarte de la legalidad española, estás ejerciendo un acto de soberanía y por lo tanto la propia declaración de la propia ley de desconexión o de transitoriedad jurídica es una declaración en sí misma desde el punto de vista jurídico de la independencia. Pero todo esto, como siempre he repetido, las proclamaciones y tal están muy bien, pero de las musas al teatro, pues
ese es el problema, es decir, ese es el problema del independentismo catalán, que el bajar de las musas al teatro se hace casi imposible. Sin embargo, es evidente que aquí hay una dinámica electoral que todos están preparando de cara a las posibles elecciones que se celebrarán este otoño en Cataluña. Es decir, una vez convocado, fracasado, con las consecuencias que pueda tener eso de inhabilitaciones, etcétera, en las elecciones que se convocarán bueno, que creo más o menos que se convocarán a finales de este año o principios del próximo, yo creo que serán a finales de este año, cuando ya todo ese proceso haya culminado en una consulta, que yo creo que sí que se convocará, y en una queja de que no se ha podido celebrar por culpa del malvado Estado español. Es evidente que a eso juegan gran parte, no sé si todo el mundo en Just per Sí, porque como eso es una especie de amalgama de muchas cosas, pero es evidente que Esquerra Republicana, sobre todo, que es el partido hegemónico en este momento, y debido a la decadencia, el caso Palau, el caso Convergencia, ¿no? de la financiación, pues para salir reforzado de cara a una posible no. Estamos siempre otra vez en la vuelta en aquello que siempre ha sido la relación entre Cataluña y España, es decir, hacerse fuertes para ir a Madrid a negociar, ¿no? Y parece que eso es como una especie de maldición, ¿no? Que parecía que ahora se prometía que se iba a romper, pero que de alguna manera, pues parece que vamos a volver otra vez a empezar desde ese punto de vista porque la necesidad de reconocimiento internacional y tal, pues no se prevé que pueda existir. Y por lo tanto, yo creo que el gobierno catalán es perfectamente consciente de que la posible convocatoria, con las consecuencias que vaya a tener en reacción de Madrid, que seguramente van a ser equivocadas, porque en eso, desde mi punto de vista, es que Madrid no se entera de nada, es decir, realimenta, bueno, porque también les va bien a ellos, y eso es aquello que he hablado de la irreformalidad de España, que mucha gente en Cataluña cree que no es un proyecto viable que pueda servir para el futuro, pues esa irreformabilidad a través de esa convocatoria, bueno, pues Esquerra Republicana va a hacerse con el control de la Generalitat de Cataluña y a partir de aquí comenzaremos, como aquí se ha puesto de moda hablar de las pantallas, pues una nueva pantalla que se desarrollará a partir de las elecciones que se convocarán pues, a finales de este año o principios del que viene. Eso es como yo lo veo, porque aquí la convocatoria del referéndum no va a ser la celebración del referéndum, y ahí está la clave. José Luis, tú ahora mismo, ¿cómo ves la situación, este conflicto entre la sociedad catalana y buena parte de la sociedad del resto del Estado? Porque yo sí que creo que se puede decir, bueno, también se puede decir buena parte de la sociedad catalana, aunque se puede decir que es una mayoría, pero y también una buena parte de la sociedad del resto del Estado, porque hay mucha gente en el resto de España que tiene desde luego una hostilidad total a que pueda dividirse el territorio. Eso tampoco se puede ignorar. Sí, desde luego no se puede ignorar, pero también es el producto de un poco la dinámica que ha dibujado Jordi en relación al tema de que el espantajo de la independencia se ha removido muchas veces para tratar de obtener mejores condiciones de negociación en términos puramente económicos de lo que le interesaba a la propia burguesía catalana. Y en esto yo creo que la situación actual también tiene elementos que permiten ver que hay actores en este drama que actúan precisamente con este tipo de expectativas y con este tipo de estrategias. O sea, el propio Mas, cuando vino a Madrid recientemente a la universidad, fue el que sacó el tema de que debía ser el Estado el que plantease una nueva propuesta que permitiese mantener a Cataluña dentro de España y, por lo tanto, una propuesta que favoreciese, obviamente, a los sectores sociales que más representa, que son esta burguesía catalana que ha existido desde hace siglos y a los que el propio Estado español ha solventado muchas veces todos sus problemas fundamentales que haya podido tener la clase trabajadora catalana. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. No creo esencialmente en que, pese a que la voluntad independentista pueda ser cercana a la mayoría, no sé si mayoritaria, en Cataluña en estos momentos, esa voluntad sea realmente consecuente por parte de todos los actores que la manifiestan. Es decir,
hay todos unos elementos, hay toda una dinámica que ha sido puesta en marcha en una especie de vida hacia adelante en relación con toda una serie de quiebras fundamentales de su proyecto político por parte del entorno de Convergencia, que no era independentista y probablemente no lo es ahora mismo tampoco. Y hay también la emergencia de una nueva hegemonía, que es la de Esquerra Republicana, que veremos aún todavía qué es lo que es realmente y hasta qué punto es realmente consecuente con esa voluntad independentista. Yo creo que el problema se resuelve fundamentalmente con una sobredosis de democracia, que pasa por aceptar el derecho a decidir del pueblo catalán, pero al mismo tiempo pasa también por aceptar el hecho de que se pueda realizar un proceso constituyente a nivel de todo el Estado que permita establecer unas estructuras realmente democráticas que, entre otras cosas, establezcan una estructuración federal del Estado español y además una estructuración federal que permita también una propuesta o revitalizar una propuesta de federalismo sinalagmático, sobre todo de federalismo municipalista. Pero al fin y al cabo, el problema fundamental, si se quiere, o uno de los problemas que irritan a esa gran masa de españoles de fuera de Cataluña que ven mal o que realmente se sienten irritados ante la posibilidad de una independencia de Cataluña, es que al fin y al cabo no ven al pueblo catalán, no creen que exista realmente, sino lo que ven realmente es esa burocracia de políticos profesionales, de grandes industriales, de gente que de una manera u otra se ha conseguido el paraguas del Estado para realizar sus negocios, incluso muchas veces incluso para domesticar a la propia clase obrera catalana, y que utiliza el elemento de la independencia como un mecanismo de chantaje que le permite ser insolidario con el resto de pueblos del Estado en un momento determinado. Yo creo que esto es una cuestión fundamental y que la manera de romper ese tipo de visión, la manera de romper ese tipo de perspectivas, precisamente esa sobredosis de democracia que permita que la mayor parte de las competencias en el marco de un Estado realmente democrático y federal estén en el marco de los municipios, donde son más cercanos, donde los elementos o las instituciones más cercanas a la propia ciudadanía, de tal manera que esa ciudadanía pueda ejercer cuotas de poder mucho mayores que las que ejerce actualmente y de tal manera que se rompan también y se puedan desequilibrar esos mecanismos de generación de oligarquías regionales o de oligarquías estatales que tanto daño están haciendo. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El problema es que esa perspectiva federal y municipalista nadie la pone encima de la mesa, porque todos parecen muy interesados en ese choque de trenes que realmente es problemático. Es problemático porque, aunque pudieras tener, desde una perspectiva puramente hipotética, abrir el espacio para la emergencia de una situación pseudo-revolucionaria en Cataluña, que a su vez pudiese contagiarse al resto de España, etcétera. Lo cierto es que yo creo que en estos momentos la izquierda, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, es demasiado débil para que pudiera aprovechar realmente una situación como esa, que sería más bien aprovechada por la derecha autoritaria de ambos lados para generar mecanismos de control mucho más acentuado de la población. Ayer posteaba precisamente un par de gráficos, bueno, uno hoy y otro ayer. Uno era sobre kilómetros de autopistas y autovías en España, que somos el número 1 de Europa, por delante de Alemania, de Francia, del Reino Unido, de Italia. Y luego posteaba otro gráfico que era la cantidad de dinero per cápita que se invierte en vivienda social, en apoyo social a la vivienda, en que tenemos 22 euros por habitante y año, cuando el primer país de Europa, que es el Reino Unido, tiene 450 euros por persona y año. Y hay países como, bueno, hay países lo normal en la Europa rica o en la Europa que tiene estados sociales desarrollados, como Francia, Alemania o Suecia, pues es que andan entre los 200 y los 250 euros por habitante y año. Esto lo que nos hace ver es que hay una forma de gobernar bastante peculiar en España, que la forma de dirigir el dinero pues es utilizar el Estado para hacer negocio, para que tengan negocio esas grandes empresas que están arrimadas a los partidos políticos que los financian, que los corrompen, que al fin y al cabo pues están tan interconexionadas esas grandes empresas, esos grandes bancos con los partidos políticos, con el PP y el PSOE, que casi ya ni se distinguen. Y yo creo que la sociedad catalana, que es un poco más civilizada que la del resto del Estado, está bastante harta de esta deriva del régimen del 78, pues que ha llevado
a este desastre que es ahora mismo el Estado español, ¿eh? A No eso sé, me a mí refería me da esa impresión, Jordi. Yo no sé si... a eso me refería con la irreformabilidad, ¿no? Debido a la composición, digamos, demográfica. Si tú quitas Cataluña y el País Vasco, eh, claro, el PP alcanzaría otra vez mayoría absoluta, ¿no? Prácticamente. O sea, si quitas esos 10 millones de habitantes, de lo que queda del resto, continúa siendo una sociedad muy conservadora y la mayor parte de la gente, yo no hablo, es que realmente no tiene ninguna esperanza de, claro, lo que José Luis propone. Está hablando en Cataluña, que es precisamente uno de los mayores focos del anarquismo español. De recordar que la CNT aquí en Cataluña era, bueno, durante la República, a diferencia de en otros lugares de España, el sindicato absolutamente mayoritario. Y las ideas del municipio libre, etcétera, tienen una gran, la tradición anarquista que en cierta manera ha llegado incluso hasta la CUP de una u otra manera, es una tradición muy fuerte en Cataluña. No es precisamente en Cataluña esa tradición que ha generado, digamos, pues grandes movimientos a lo largo, digamos, no solo es la historia, digamos, de los industriales y tal, sino hay una historia del movimiento obrero en Cataluña muy, muy importante y con profundas raíces, ¿no? También, ya que estamos hablando de ese tema. Pero precisamente hay mucha gente que simplemente es eso, no cree que el régimen del 78 en España es demasiado fuerte y que, bueno, pues ven que de alguna manera podría haber una vía de reforma a través de la independencia. El problema, como he dicho antes, es que una gran parte de esa independencia está basada en la misma filosofía neoliberal y absolutamente absurda que está basada el resto de Europa. Es decir, no son contrarios al euro, son, bueno, gente que, todo lo contrario, es decir, lo que querría gran parte, digamos, de los economistas que forman parte de Junts per Sí son economistas muy caracterizados desde el punto de vista neoliberal, ¿no? Y entonces, bueno, el colectivo Wilson, que ha tenido pues una cierta influencia, los economistas que Salamartí, por ejemplo, Mascolell, etcétera, pues son economistas claramente, digamos, caracterizados por sus principios neoliberales. Es decir, esa Cataluña que algunos creen que se podría reformar, bueno, pues se le pueden poner grandes interrogantes a eso, porque parecería que adoptaría la forma, digamos, no esa forma revolucionaria que algunos quisieran, sino parecería que iría otra vez a una repetición, ¿no? Es decir, a lo que ellos dicen aquí, que es una cuestión absurda, bueno, absurda, lo voy a discutir, que seríamos una especie de la Dinamarca del Sur o este tipo de cosas. Aquí el problema realmente es que esas políticas que José Luis, esas políticas de izquierdas que muchos queremos y una alternativa real a las políticas neoliberales, no ha nacido en España, pero tampoco, aunque en Cataluña asoma de alguna manera más que en bueno, no lo sé, más que en el resto de España, tampoco se han podido conformar y no creo, por desgracia, que se puedan No, conformar no. en el Yo, futuro. yo creo que, yo creo que es una Ese es el problema. esperanza, ¿eh? Yo hablando, Claro. hablando con amigos catalanes vamos, que gente que tampoco es que tenga una especial animadversión por la idea de España, ¿sabes? Pero que son independentistas, a mí me comentan que sí, que la sociedad catalana es plenamente consciente de que en una Cataluña independiente sería también muy complicado deshacerse de ese dominio de la oligarquía catalana sobre la sociedad catalana, pero que bueno, que ellos lo que ven es que ahí por lo menos hay una oportunidad que no ven, mientras Cataluña siga pues sometida al régimen del 78. Es reformabilidad, ¿no? Mucha gente se ha desesperado, ¿no? Es decir, no considera que España pueda ser reformable desde el punto de que el régimen del 78, mal o bien, va a seguir ahí, pues, como un vampiro, ¿no? Chupando la sangre y la gente,
pues no parece que vaya a reaccionar porque tampoco tiene alternativas. Muchas veces decimos una situación revolucionaria y siempre hay que decir que las condiciones necesarias no tienen por qué ser las suficientes, ¿no? Hablando en términos matemáticos. Muchas veces se dan las condiciones necesarias, pero no las suficientes. Y este yo creo que es un caso que pasa en España y que posiblemente, y por desgracia, creo que pasaría en Cataluña. Eso es mi opinión, pero bueno, es una previsión. Bueno, José Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de ir cerrando el programa. No, al final es una cuestión que, como decíamos antes, es una cuestión de democracia. O sea, tampoco tiene ningún sentido mantener a una serie de gente que no quiere formar parte del Estado español dentro del Estado español. Eso solo se puede hacer por la fuerza y eso implica una serie de dinámicas autoritarias que tendrían su peso, tendrían su resultado obvio tanto en Cataluña como en el resto del país. José Luis, es que si el régimen del 78 fuera democrático, probablemente mucha de esa gente no se querría ir del Estado español. Efectivamente, es que eso es precisamente lo que habría que poner encima de la mesa, que la solución es democracia, pero no es democracia solo en Cataluña, sino también aquí. Bueno, pues gracias, José Luis. Si nos quieres comentar dónde te podemos leer y dónde te podemos seguir. A mí se me puede seguir en joseluiscarreteromiramar.blogspot.com, que es mi blog, se llama Peleando a la Contra. También se me puede encontrar en la revista Transversales, en el periódico Diagonal, bueno, actualmente Saltemos, y también en las redes sociales, tanto en Twitter como José L. Carretero, como en Facebook como José Luis Carretero Miramar. Gracias, José Luis. Jordi, ¿querías comentar algo más? No, nada más. Agradeceros la invitación para comentar la actualidad. ¿Y dónde te podemos seguir? Pues en la economía del Dr. Pangloss y en el blog de autonomía de la Asociación Autonomía y Bien Vivir. También por Facebook y por Twitter, J. Llanos. Gracias, Jordi. Gracias a la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web, colectivoburbuja.org, que quien quiera puede asociarse a Colectivo Burbuja en nuestra web y formar parte de este medio de comunicación. Y comentad en la web. Comentad en la web que queremos debate, que siempre enriquecen todos los comentarios que hacéis sobre nuestros programas, nos dais ideas, las críticas siempre son bienvenidas. Hasta el próximo día.